puntualmente hablando, yo quisiera hablar justamente hoy de lo que es la puesta en circulación del proyecto, que para mí es el más importante en prácticamente los últimos 10 años, que es el Metro de Santo Domingo. La OPRED en esta semana anunció el inicio de los trabajos de extensión correspondiente a la línea 2 del Metro de Santo Domingo, desde la estación María Montés hasta el municipio de Los Alcarrizos, con un costo más o menos aproximado, arrancando con 500 millones de dólares. Señores, el proyecto del Metro de Santo Domingo fue propuesto, oigan esto, fue propuesto en su momento por el expresidente brasileño Lula da Silva, al entonces presidente en ese momento, Hipólito Mejía. Pero en ese entonces, él mismo rechazó la propuesta, pero en el año 2005, durante el mandato del presidente Leonel Fernández, y con una inversión de más de 700 millones de dólares, en ese momento se iniciaron los trabajos de reconstrucción de la primera línea del metro o ferrocarril urbano subterráneo de Santo Domingo, lo que indica que fue realmente en ese momento un verdadero reto, ya que una obra de esa naturaleza en ese momento tuvo verdaderamente muchos rechazos. Rechazos en el sentido de que había mucha oposición de lo que era la opinión pública con relación a lo que era el metro en ese momento. ¿Que para qué un metro? ¿Que para qué un metro? ¿Que qué va a ser un metro? Que hay muchísimos proyectos que en donde se necesitan de infraestructura más importante en ese momento. Pero hay que reconocer que en ese momento, aunque fue un asunto, digamos, casi dictatorial, en el sentido de que se impuso realmente hacer ese proyecto por encima realmente de lo que era la opinión pública, porque no se tenía en ese momento la visualización a futuro de lo que iba a ser la resultante de ese proyecto. El impacto que se iba a generar el positivo. Impacto positivo que iba a tener realmente el metro. Una muestra de eso es de que hoy en día ha habido una, bueno, si se puede decir así, una continuidad, a pesar de que eso fue iniciado en el 2005 y hasta la fecha ha habido una continuidad por parte de los gobiernos, y ahora esta noticia indica realmente de que es uno de los proyectos más importantes a nivel de infraestructuras viales que ha existido en los últimos, vamos a decir, 15 o 10 años. Y a modo, digamos, de información, el primer recorrido oficial, señores, en lo que tiene que ver el metro, fue justamente en febrero del 2008. O sea, estamos hablando de que desde del 2008 hasta la fecha han pasado casi 12 años o 13 años. Lo que indica de que, bueno, ese proyecto se inició en el 2005. Del 2005 al 2021 son 16 años. O sea que el proyecto tiene ya prácticamente desde su inicio hasta ahora 16 años desde el primer palazo, por decirlo de alguna manera. Entonces, señores, como decía en un momento, este es uno de los proyectos que ha tenido continuidad en los últimos años, en los últimos también gobiernos, que tiene que ver con una de las mejores implementaciones que ha existido a nivel vial, y donde las grandes potencias del mundo, óiganse bien, han apostado a este tipo de sistemas de viales. ¿Desde qué año Nueva York tiene trenes del metro? Desde los inicios ¿de cuándo? De 1900 y pico. No recuerdo el pico. Yo creo que antes, realmente. No. Ellos comenzaron con los ferroviarios. Con los ferroviarios, de Vanderbilt, en los 1800. Los ferroviarios son más viejos todavía. Sí. Ahora, las líneas urbanas son un poquito más recientes. O sea, deben de tener más de 100 años en Estados Unidos, obviamente. Pero son un poquito más recientes porque las líneas ferroviarias fueron utilizadas en principio para la parte militar, tengo entendido, en su momento. Tenemos las herramientas que íbamos a buscar. Claro, adelante con Google ahí. Pero lo importante es destacar realmente que este proyecto va a tener como vía de consecuencia que va a resolver uno de los problemas principales que se tienen a nivel de movilidad urbana en los entaponamientos que se dan día a día en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. O sea, esa zona entrando a la ciudad desde Los Alcarrizos hasta prácticamente el 9 o hasta un poquito más allá, es una de las vías más congestionadas día tras día en todo lo que es el Gran Santo Domingo. Una de ellas, no es que la más... Sí. Aquí hay una información que dice que el metro se inauguró, el de Nueva York, en 1904. Pero 35 años antes ya había una línea aérea. Sino elevada. En elevado. Uno de esos trenes. O
sea, 35 años antes. Que tiene justamente como algunos 120, 125 años, más o menos. Sí, pero yo me Como imagino que 120 eso fue la línea que creó Cornelius Vanderbilt, un empresario ferroviario de ese momento, que creó esas líneas de transporte para poder transportar, valga la redundancia, el querosén que fabricaba o que extraía, ¿cómo era que se llamaba? Rockefeller. Sí, Rockefeller. Entonces, él creó estas líneas de transporte para transportar ese combustible de Rockefeller de una ciudad a otra. Me imagino que son esos de hace 35, 1800 y pico. Pero es interesante realmente destacar que ahora mismo esta obra del metro va a significar una importante actividad económica en el área de la construcción, dotando ahora mismo el sistema constructivo de más de 2.500 puestos directos de trabajos, lo cual hará que verdaderamente tengamos un desarrollo económico, tanto para la zona, en ese entorno de lo que es la autopista Duarte, como también, obviamente, que eso va a traer muchísimos congestionamientos. Vengan, o sea, prepárense con eso. Van a venir muchísimos congestionamientos que esperemos que eso pueda traer soluciones alternas, viales, para los puntos en donde se estén trabajando, porque a pesar de que las estaciones hasta el momento van a ser soterradas, tengo entendido que van a ser todas así, pero en los puntos donde las estaciones estén, digamos, o sea, en las paradas, ahí va a haber una construcción. Y esa construcción, obviamente, que va a requerir de una especie de, vamos a decir, intervención, esa es la palabra, una intervención puntual, y esa intervención obviamente va a generar, porque no son obras pequeñas, van a ser infraestructuras bastante grandes, y aparte de eso también la terminal final, que va a ser la que va a estar ubicada justamente en las inmediaciones de los Alcarrizos, que va a ser una super terminal, porque recuerden ustedes que el proyecto del metro es un proyecto a nivel nacional, y luego hay, vamos a decir a futuro, una intervención, o no una intervención, sino un proyecto que va a partir desde justamente los Alcarrizos, una continuidad hacia Santiago, que va a venir por tramos, que va a venir luego entonces hacia Villa Altagracia, luego entonces va a comprender Bonao, luego La Vega y así sucesivamente hasta llegar a Santiago, punto final que luego va a ser, digamos, de utilización para lo que son también las transporte también de carga. O sea, hay una intención de que luego entonces se pueda utilizar el metro como también vía de cargas para lo que son las... una de las intenciones principales de ese Santo Domingo, Santiago, es la parte de carga. La parte de carga, que es, digamos, la que puede hacer, o sea, cuando digo que puede hacer es que se motiva más rápido ese proyecto, es porque estamos hablando que eso es lo que va a incrementar más el tema de la productividad interna y por consiguiente va a traer una solución bastante viable a nivel económico a lo que tiene que ver el costo per se de cualquier tipo de material, ya sea comestible, ya sea de paquetes, de lo que sea, a lo que es la productividad interna del país y por consiguiente de la población en sí. Eso un proyecto que yo lo aplaudo, claro que sí. Yo incluso vi en una de las oficinas de la gente que hace los estudios de suelo, Ateco, para el momento, ya no creo que esté participando en esta. Ateco fue una de las empresas que más participó realmente en casi todas las líneas del metro, hasta la última. Tengo un primo que era encargado del laboratorio de estudio de suelo de ahí, José Taveras, saludo para él. Y yo vi en propuesta todas las líneas del metro aquí en Santo Domingo, en la ciudad, en el distrito. O sea, los diseños de las vías. Los diseños. Sí. El diseño de las vías del metro de Santo Domingo, señores, está propuesto desde hace muchísimos años. Hay ya un esquema completo, complejo, de todas las líneas propuestas aquí en Santo Domingo y las que se van a extender tanto para la zona del Cibao como para la zona del Este. Sí, ya está hecho todo eso. Sí, ya está todo planteado. ¿Y qué era lo que estaba proponiendo Lula? ¿Financiar el metro para ese momento? No, yo entiendo, según la información que puedo recoger, que la intención en ese momento fue la de proponer un sistema ferroviario. Recuerda que en España hay un sistema ferroviario conocido desde hace muchísimos años. Sí, sí. Eso Europa es uno de los principales. De los principales. También en Sudamérica también hay muchos países como Chile, también me parece que también, ¿cómo se llama? Argentina. Hay muchos países en Sudamérica que tienen ese sistema ferroviario. Sí, hace muchos años ya. Hace muchos años. Y me imagino que en ese momento era con la intención, digamos, de proponerle
que fueran ellos los primeros que desarrollaran las líneas del metro aquí en República Dominicana, porque quien desarrolló la línea del metro con asesores, la ingeniería y toda la capacitación fue de México, fue España. O sea, todos los técnicos españoles fueron los que se insertaron aquí y digamos que capacitaron, porque ahora mismo las líneas del metro que se hacen aquí en República Dominicana son directamente de profesionales dominicanos, pero en su momento, aunque existe la capacitación y todavía existe también el soporte técnico de los españoles, todavía se sigue construyendo bajo el dominio de los dominicanos en sentido de construcción. Muy bien, yo quiero